Hola, soy Andrea Nales. Bienvenidos al podcast Felizmente. En cada episodio de 10 minutos vamos a explorar qué es mindfulness, cómo lo puedes incorporar a tu vida diaria y aprenderás técnicas simples y consejos prácticos que te van a ayudar tanto a reducir el estrés como a llevar una vida más consciente y más equilibrada. En el episodio de hoy vamos a hablar de algo que a todos nosotros nos pasa. Tendemos a perdernos en el pensamiento del futuro, en las preocupaciones. Tendemos a viajar al pasado, en culparnos por algo una y otra vez y no estamos presentes. Nos recriminamos en el pasado, empezamos a hacer escenarios posibles que lo más seguro es que no vayan a pasar, pero no estamos en este momento. Y esto tiene un costo en nuestra salud mental. Muchas veces nos sentimos ansiosos y preocupados por el futuro o nos sentimos atrapados por nuestros pensamientos del pasado. Y esto trae estrés, tensión en nuestro cuerpo. Y es común que nuestras mentes viajen al futuro, a planear, que vayan al pasado, a recordar, a aprender. El problema es que a veces hacemos esto y no regresamos al presente. Nos seguimos y ya planeé una vez y me sigo, ya estoy haciendo ese escenario por 10ª vez. O fui al pasado, aprendí una reflexión, pero ¿qué pasa? Me quedo ahí, recreando una conversación, culpándome, y es ahí donde está el problema. Si nuestra mente está constantemente en el pasado o en el futuro, no estamos disfrutando el momento presente. Y esto tiene un impacto negativo. Hay un estudio que se hizo en el 2010 de la importancia de estar en el momento presente. En este estudio, que no recuerdo el nombre, pero se le conoce como Wandering Mind is an Unhappy Mind. Una mente errante es una mente infeliz. Y lo que este estudio ilustró es la mayoría del tiempo no estamos en el momento presente. El 47% de nuestro día estamos pensando en algo diferente a lo que estamos haciendo en ese momento. Y eso no es lo que más impacta de este estudio, sino no es que la mente divague, eso ya sabemos. Lo que nos impresiona de esto es que las personas que pasan más tiempo en el momento presente reportan ser más felices. Y la frecuencia con la que nuestra mente se va o a dónde se va tiene más impacto en nuestra felicidad que lo que estamos haciendo. ¿Qué significa? Que tal vez tú puedes decir, estoy lavando platos, esto no es la actividad que me encanta, pero ¿qué crees? Si estás presente en esa actividad, en lavar platos, estás más feliz que si estás comiendo con alguien en una comida a la que querías ir, con gente que querías ver, pero estás pensando en tus preocupaciones que tienes que hacer después. Entonces, ¿qué pasa? La importancia es redirigir nuestra atención al momento presente. Se va a ir, va a divagar, y lo que queremos es regresar aquí a la 3ª vez que ya planeé qué voy a hacer en ese proyecto, o a la 3ª vez que ya fui a recrear esa conversación. Ya, regresa. Y aquí es donde entra mindfulness. Mindfulness es la práctica de estar intencionalmente en las experiencias del momento presente con una actitud de curiosidad y de aceptación. Entonces, ¿cómo aplico esto de mindfulness o atención plena en mi vida diaria? Concentrándonos en lo que estamos haciendo en este momento, en los detalles y en lo que sentimos. Por ejemplo, sales a caminar. En vez de estar dándole vueltas a lo mismo mientras te vas de un trayecto al otro, es voltear a tu alrededor, voltear a ver a la gente, escuchar los sonidos, tal vez ves algo que te gusta, es estar ahí, en ese momento, y tal vez podemos ver algo que disfrutaríamos y que de otra manera se nos pierde, se nos pasa.
Y la cosa aquí es, ok, me encanta la idea tal vez, sí quiero estar presente, pero se nos olvida. Vamos a 1000 por hora y se nos olvida. Y aquí es donde entra la meditación. Al meditar es como un entrenamiento, como así vas al gimnasio y entrenas tu músculo para, a base de repeticiones. Es lo mismo, en la meditación es entrenar la mente para regresar al momento presente, una y otra vez. Y al meditar estamos entrenando a regresarlo con una actitud de curiosidad y de aceptación. Si meditamos de manera constante, naturalmente vamos a tener más de estas pausas durante nuestro día, nuestros momentos donde estamos más presentes. Y como cualquier cosa, como cualquier práctica, requiere tiempo y repetición. Si yo te digo, voy a aprender a tocar la guitarra y después de 5 veces te digo, ¿qué crees? Soy malísima, no se me dio, la guitarra no es lo mío. Me vas a decir, híjole, no, Andrea, tienes que hacerlo más veces, 5 veces no, es práctica. O el ejercicio físico, oye, ya fui al gimnasio, no veo cambios. No, es algo que tenemos que hacer constantemente. Lo mismo con la meditación. Tal vez al principio empiezas y es de no es lo mío, es difícil, pero con la práctica lo vas logrando de una manera en que cada vez más es más fácil regresar tu atención al momento presente, como ese músculo que ejercitas en el brazo, lo mismo, ejercitar el músculo de regresar al momento presente. Y bueno, pues podemos hacer esto por unos minutos al día y va a mejorar nuestra capacidad de estar en el momento presente. Tal vez algunos de ustedes son nuevos en la meditación, tal vez algunos de ustedes lo han hecho, pero no saben si lo están haciendo bien. Así que quiero aprovechar para que hagamos ahorita un ejercicio de meditación. Y en donde estén, si están en su oficina, en su casa, en el transporte, parados, sentados, acostados, en donde estén lo podemos hacer. Así que los invito a que primero que nada, en donde estén, se pongan cómodos. Busquen tal vez si estás sentado, te acomodes. Y si es cómodo para ti y no estás manejando o haciendo algo que no puedas cerrar los ojos, si quieres puedes cerrar los ojos, si no, los puedes dejar abiertos. Con una vista suave y en ese momento sientan sus pies en el piso, si están parados o sentados. Si es cómodo para ustedes, cierren los ojos. Y los invito a que sientan ese contacto de los pies en donde estén tocando, el peso de su cuerpo en la superficie donde esté. Noten el peso de sus manos, donde están descansando. Y ahora tal vez al haber llevado tu atención hacia las sensaciones, hacia cómo me siento, notas un poco de tensión en los hombros o en los músculos de la cara. Nótalo, no porque queramos cambiar algo, sino simplemente poniendo atención en lo que esté pasando en este momento con una actitud de curiosidad. Y ahora lleva tu atención a tus sensaciones de la respiración. ¿Notas cómo entra y sale el aire? Tal vez tu mente se distrajo, estás pensando en algo, si dudando si lo estás haciendo bien. Es normal. Deja pasar estos pensamientos como si fueran nubes en el cielo. Y regresa tu atención a este momento, a las sensaciones de tu respiración. Inhalo, sé que inhalo, exhalo, sé que exhalo. Y ahora lleva otra vez tu atención a esas sensaciones del cuerpo. Si estás sentado o sentada, puedes notar el contacto de tu espalda en el respaldo. ¿Sientes el peso de tus piernas en donde estén apoyadas?
Y ahora lentamente regresa al espacio físico en donde estés. Si habías cerrado tus ojos, lentamente ábrelos. Y regresa a este espacio. Y acuérdate, esto es una práctica y como todo, requiere repetición. Espero que hayas disfrutado de esta breve meditación y podrás irla incorporando en tu vida. Tal vez una de 2 minutos como ahorita y luego puedes irle aumentando tiempo, pero el chiste es que le pierdas tal vez ese miedo o esa sensación de no saber si es lo que te va a gustar a ti a la meditación y lo intentes. Y bueno, pues espero que estas técnicas te sirvan. El saber de regresar al momento presente va a reducir tu ansiedad, tu sensación de agobio. Y si te gustó este programa de hoy, suscríbete para que te lleguen las notificaciones de los próximos episodios. Compártelo con tus amigos, con tus familiares, a los que tal vez les pueda servir. Y si tienes algún comentario, te invito a que lo escribas. Tal vez nos quieres sugerir algún tema. Y bueno, pues, gracias por acompañarnos.